Había una vez cuando los motores sobrevivían sin ningún tipo de filtración, pero no por mucho tiempo. A fines de los 20 y a comienzo de los 30 se notó una correlación directa entre la limpieza y la vida útil del motor. Fue entonces cuando J. A. Baldwin y otras personas descubrieron que la filtración del aceite del motor podía prolongar la vida del mismo. Al añadir filtros, era posible extraer los contaminantes sólidos nocivos y al mismo tiempo garantizar el flujo de aceite adecuado al motor. Desde entonces, la filtración ha sido estudiada como ciencia en un esfuerzo para desarrollar continuamente productos de filtración más eficientes. En los 30 y en los 40 se creó un filtro en derivación. Para los 50 se estaba utilizando ampliamente un sistema de flujo completo. Este filtro tipo bolsa es un ejemplo. Los filtros en derivación y de flujo completo se utilizaron juntos en los 60. A fines de los 60 y a principios de los 70, los filtros encapsulados de roscas de flujo completo adquirieron popularidad para equipos de servicio pesado. Luego, a fines de los 70 y a principios de los 80, se creó un filtro atornillado con derivación. En 1987, se creó una combinación de filtro de flujo completo, derivación. Este filtro fue un avance significativo, ya que combinaba los elementos filtrantes de flujo completo y de derivación dentro de una sola lata. Aprenderán más sobre las características individuales de estos filtros en nuestra sección Tipos de filtros. Examinemos un motor diésel típico para entender el funcionamiento del sistema de lubricación. La bomba de aceite produce presión que típicamente es controlada por una o más válvulas internas de regulación de presión, no por el filtro. El aceite es recogido cerca del fondo del cárter y es conducido a las partes del motor donde la lubricación es crítica. La lubricación apropiada es importante, ya que el motor diésel se desgasta de muchas maneras distintas. El desgaste adhesivo es el resultado de la tendencia de las partes en movimiento a adherirse unas a otras. El desgaste abrasivo se produce cuando las partículas duras desgastan las superficies adyacentes. La fatiga es una falla de la superficie que es el resultado de la inversión de cargas. El desgaste corrosivo del motor es la pérdida de material en un área grande. La cavitación o formación de vacíos parciales en el aceite es el resultado de cambios drásticos de presión. Si bien son microscópicos, estos cambios de presión pueden causar graves daños al metal en contacto. Un aceite formulado y mantenido adecuadamente reducirá significativamente la mayoría de los tipos de desgaste del motor. El aceite con sus aditivos ayuda al motor de 5 maneras principales. Reduce la fricción y el desgaste al aplicar una película lubricante entre las partes en movimiento del motor. También disipa el calor en las regiones de alta temperatura del sistema de lubricación. El aceite ayuda a sellar la cámara de combustión y la protege contra las partículas nocivas, y luego limpia el sistema al conducir dichas partículas fuera del mismo. Finalmente, el aceite y sus aditivos brindan protección contra la corrosión al rodear y neutralizar los ácidos que se forman durante el proceso de combustión u oxidación del aceite. Hay distintos tipos de aceite para distintos tipos de motores. The American Petroleum Institute, API, estableció la denominación API para ayudar a los consumidores a elegir los aceites apropiados para cada aplicación. La sección superior de la denominación indica la categoría de aceite del servicio. La sección central describe la viscosidad del aceite y la sección inferior indica si el aceite tiene alguna propiedad de ahorro de combustible. Cuando seleccione aceite, siga las recomendaciones del fabricante. Cuando API inició el sistema de clasificación de servicios para motores, determinó que habían varios factores individuales o combinados que afectaban el funcionamiento de los motores de combustión interna. Dichos factores incluyen diseño del motor, combustible, condiciones de servicio y prácticas de mantenimiento. Si bien la lubricación apropiada es de importancia crítica para la vitalidad del motor, también lo es la filtración adecuada del aceite lubricante.
El filtro sirve para prolongar la vida útil del sistema al mantener a los contaminantes perjudiciales fuera de los componentes sensibles. Utilizaremos esta malla de ventana como ejemplo para ilustrar el objetivo de un filtro. Una malla delante de una ventana abierta se utiliza para impedir la entrada de los insectos, hojas y otros contaminantes del aire que circulan en nuestra casa. Los filtros en el motor pueden impedir la entrada de los contaminantes microscópicos en forma muy similar. Esto mantiene al motor limpio y eficiente durante cientos de horas o miles de millas. Las partículas que son más nocivas para el motor son aquellas en el rango de 5 a 20 micrones. Para ponerlo en perspectiva, el grosor de un cabello humano es de aproximadamente 50 micrones. Si bien son microscópicos, estos contaminantes pueden dañar los cojinetes, los aros y válvulas. Para ser completamente eficaces, los filtros deben poder filtrar las macropartículas nocivas y al mismo tiempo permitir un flujo adecuado de aceite durante toda la vida útil del mismo. La clave de todo el proceso de desarrollo de filtros Baldwin es mantener este equilibrio entre la eficiencia y la capacidad. Debido a que la filtración del lubricante es tan crítica para la protección del motor, es importante garantizar que se tenga el mejor sistema de filtración disponible en buenas condiciones de funcionamiento. A continuación, presentaremos información más detallada sobre los distintos tipos de filtros. Esta información le ayudará a seleccionar el filtro apropiado para su equipo. El objetivo del filtro de lubricación es prolongar la vida útil del sistema al impedir la entrada de contaminantes perjudiciales a los componentes sensibles del motor. Examinemos los componentes de un típico filtro atornillado para entender mejor cómo funciona un filtro. Los componentes principales son la base, la tapa inferior, el tubo central, el medio filtrante, la tapa superior, el resorte de compresión, la cápsula. El aceite entra aquí. Es filtrado por el medio filtrante, pasa a través del tubo central y entra al motor. El filtro de derivación fue el primer filtro de amplia aceptación. El nombre en derivación puede ser engañoso. En realidad, de flujo parcial es más descriptivo. En un sistema de derivación, aproximadamente un 10% del flujo de aceite se somete a filtrado fino y es devuelto al cárter, donde purifica en cierta medida el aceite sucio. Es un proceso continuo en el cual se filtra todo el aceite en unos minutos. Con el sistema de flujo completo desarrollado en los 50, un 100% del aceite es filtrado antes de que llegue a los cojinetes. Por lo tanto, el filtro es menos restrictivo y permite un flujo más libre que un filtro de derivación, y debe filtrar todas las partículas suficientemente grandes como para causar daño inmediato. Si el sistema es demasiado restrictivo, el motor podría no recibir suficiente aceite, ya que es mejor recibir aceite sin filtrar que no recibir aceite en absoluto. Los sistemas de flujo completo utilizan válvulas de derivación o de seguridad que se abren bajo presiones diferenciales especificadas por el fabricante. La válvula de derivación va situada en el cabezal del sistema o en el filtro mismo. Los sistemas de flujo completo y de derivación se utilizaron juntos en los 60. Este sistema híbrido brinda las ventajas de ambos sin algunas de sus desventajas. Con este método, el filtro de flujo completo filtra en forma continua todo el aceite antes de que llegue a los componentes críticos del motor. Aproximadamente, el 10% del aceite pasa por el filtro de derivación, donde se filtran las partículas finas. El aceite del filtro de derivación es enviado de regreso al cárter. El uso de un filtro de derivación prolongará la vida útil del filtro de flujo completo, ya que filtra otros contaminantes que pueden obstruir el filtro de flujo completo. En 1987, hubo un avance significativo en los sistemas de filtración con el desarrollo de la combinación de filtro de flujo completo, derivación. Combina ambos elementos encapsulados en una sola unidad. Es más fácil de mantener que dos filtros individuales
y el costo de mantenimiento es más bajo. No obstante, debe notarse que con el filtro combinado habitualmente hay menos aceite en el sistema y cierta disminución de la capacidad de filtración que reduce el margen de seguridad. Recientemente, Baldwin introdujo su línea de filtros atornillados de doble flujo y alta velocidad de circulación. Los filtros de alta velocidad tienen una entrada y una salida. Todo el aceite que fluye a través del filtro es enviado directamente al motor para proteger sus componentes críticos, en vez de enviar una parte de regreso al cárter, como es el caso de los filtros de doble flujo tradicionales. Cuando seleccione un filtro, es importante notar y entender las clasificaciones de rendimiento. El rendimiento total se expresa a través de las clasificaciones en micrones, relaciones beta, eficiencia y capacidad. La clasificación en micrones de un filtro es la medida del tamaño de contaminante que puede ser capturado eficientemente por el filtro. Típicamente, los filtros capturan contaminantes en el rango de 5 a 20 micrones. A pesar de su tamaño microscópico, estos contaminantes pueden causar graves daños al motor. Recuerde que el tamaño de algo tan pequeño como un cabello humano es de 50 micrones. La relación beta describe la eficiencia de un filtro para atrapar partículas de un cierto tamaño. Se efectúa una prueba de pasadas múltiples para contar el número de partículas de un tamaño dado antes y después del paso del fluido a través del filtro. Esta información se convierte en la relación beta mediante esta fórmula. En este ejemplo, al nivel de 10 micrones, el número de partículas antes del filtro es de 2000. Este número se divide por el número de partículas después del filtro, que es de 1000. Por lo tanto, al nivel de 10 micrones, la relación beta del filtro es de 2. Luego, se calcula la eficiencia, restando 1 a la relación y dividiendo dicha cifra por la relación beta. Este número se multiplica por 100. En este ejemplo, la eficiencia es del 50%. Esta es la clasificación de eficiencia nominal. Predominantemente, la eficiencia está determinada por el medio filtrante. Un medio más restrictivo filtrará una mayor cantidad de partículas y partículas más pequeñas, aumentando así la eficiencia del filtro. Sin embargo, el mismo medio restrictivo reducirá la capacidad del filtro. La capacidad es la cantidad de contaminantes que el medio filtrante puede retener antes de que los poros se obstruyan e interrumpan el flujo apropiado de aceite a través del filtro. Los medios altamente restrictivos que aumentan la eficiencia reducen el flujo de aceite y, por lo tanto, la capacidad. Por lo tanto, a medida que la eficiencia aumenta, la capacidad disminuye. Eso significa que un filtro de alta capacidad será menos eficiente. Debido a esto, los filtros deben ser capaces de extraer las partículas nocivas y, al mismo tiempo, permitir el flujo apropiado de aceite. Es importante entender la correlación entre capacidad y eficiencia para seleccionar el filtro correcto. El uso de un filtro de alta eficiencia y baja capacidad puede generar mayor frecuencia de cambio. Por otra parte, un filtro de alta capacidad con baja eficiencia puede producir una falla del motor debido a que captura menos contaminantes nocivos. A menudo, lo mejor es mantener un punto intermedio entre eficiencia y capacidad. Cuando compare productos similares de fabricantes de filtros distintos, solicite los resultados comparativos de las pruebas estandarizadas. Aún con el aceite apropiado y el mejor sistema de filtración, puede haber problemas. Ocasionalmente inspeccione los filtros para detectar el comienzo de graves problemas del motor como parte de su práctica de mantenimiento. Con un filtro de cartucho, el análisis es fácil. Simplemente saque el filtro y examínelo. Sin embargo, los filtros de rosca necesitan una inspección más detallada. A menudo, un filtro de rosca deformado debido a la sobrepresión es la única indicación para el propietario de que existe un problema en el sistema de lubricación. Los filtros deformados son el resultado directo de una presión de lubricación excesiva del sistema, la cual es causada por una válvula de regulación de presión trabada o averiada en el conjunto de la bomba de aceite. El problema no debe atribuirse al filtro.
Las juntas se desplazan de los filtros debido al exceso de presión en el sistema de lubricación, con presión insuficiente en la junta o una combinación de ambos. Por lo general, si la junta está instalada correctamente, el filtro se deformará antes del desplazamiento que la junta. La inspección del elemento interior puede detectar otros problemas existentes en el sistema de lubricación. Si el medio filtrante está cubierto por una capa gruesa, pero poco compacta de sedimentos, es indicación de una cantidad excesiva de hollín de combustible. Esto puede ser el síntoma de varios problemas diferentes. Un mecánico que conoce el vehículo puede eliminar fácilmente muchos de ellos. La fuga de fluido refrigerante o la penetración de humedad producirá ondulación en los pliegues en el medio filtrante y deterioro en la envoltura. También puede producir la acumulación de un sedimento pegajoso, brilloso y compacto en el medio filtrante. Una envoltura exterior deteriorada es otra señal de humedad. Ciertos aditivos de aceite atrapan agua y producen una capa gelatinosa sobre el medio filtrante. Puede parecer limpio, pero al probarlo mostrará una restricción incrementada de paso si aún hay humedad presente. Cualquier residuo de desgaste en el medio filtrante es indicación de un problema. Un análisis de aceite puede detectar posibles problemas antes de que se produzcan daños catastróficos. Los técnicos de laboratorio pueden detectar cambios en la viscosidad del lubricante, ya sea que el combustible lo haya diluido o que la contaminación lo haya espesado. También se puede evaluar el aditivo neutralizante de ácido para verificar que aún protege contra la corrosión. Las pruebas de temperatura de ignición de vapores pueden indicar alto nivel de dilución del combustible. Una medición de las partículas insolubles determinará el nivel del contaminante. Y la prueba final para determinar el contenido metálico es valiosísima para determinar los lugares críticos del desgaste del motor. Se debe recordar que si bien se han realizado muchas mejoras en la calidad y aditivos del aceite, el aceite lubricante tiene una vida útil limitada. Los filtros también tienen una vida útil limitada. Si se opera más allá de su capacidad, ya no pueden brindar protección a un motor. Lo ideal es establecer intervalos de cambio de aceite y de filtro para equilibrar la economía operativa con el máximo de protección. Se deben considerar muchos factores para determinar un programa de mantenimiento preventivo adecuado. El fabricante del motor tiene disponibles tablas y pautas que muestran los intervalos de cambio recomendados. Siempre siga las recomendaciones y antes de alargar los intervalos de cambio, consúltelo con sus proveedores de motores y aceite. La condición de las partes del motor indicará si se está utilizando un programa adecuado. Al examinar las paredes de los cilindros, pistón, cojinetes y otras superficies de sellado, un gerente de flota puede determinar si el programa de mantenimiento preventivo necesita atención. Las fallas del motor relacionadas con el aceite generalmente corresponden a dos categorías. Las fallas inmediatas están vinculadas a problemas obvios, como la falta de aceite, alta concentración de contaminantes o avería mecánica. Es más fácil identificar la causa de fallas graduales. Se caracterizan por el desgaste acelerado o la corrosión derivada de la contaminación, agotamiento de aditivos, aceite de densidad o clasificación incorrecta o cualquier combinación de estas causas. Se pueden evitar averías serias si se aplican algunas técnicas básicas de identificación y corrección de problemas y si se siguen los programas de mantenimiento. En los motores actuales, el filtro de lubricante se reemplaza con más frecuencia que cualquier otro componente al que se le debe dar servicio. Es importante seguir los procedimientos correctos de instalación para garantizar una vida útil normal del filtro y evitar las fugas de aceite o posibles daños a los componentes internos del motor. La mayoría de los filtros atornillados de Baldwin incluyen diagramas en los filtros mismos que muestran los procedimientos de instalación correctos. Para instalar un filtro atornillado, desenrosque y retire el filtro usado primero, quitando también la junta del mismo. Quizás necesite usar una llave para filtros. Limpie la base de montaje con un paño limpio para quitar cualquier contaminante.
Retire la envoltura protectora del nuevo filtro. Asegúrese de instalar todas las juntas requeridas e inspeccione el filtro para verificar que no está abollado. No use un filtro abollado, no importa cuán pequeña sea la abolladura. Aplique una película delgada de aceite limpio para motores a la junta del filtro. No utilice grasa. Alinear con cuidado la rosca del filtro con la rosca de la base de montaje para que no entre atravesado. Enrosque el filtro nuevo hasta que la junta haga contacto con la base. Siga las instrucciones del fabricante del filtro para el ajuste final. El diagrama en el filtro le indicará cuántas vueltas adicionales dar al filtro una vez que la junta haga contacto. Quizás necesite usar una llave de correa para filtros para garantizar el par de torsión apropiado. Coloque la llave cerca de la placa de base del filtro para evitar dañarlo durante la instalación. Un filtro que no está correctamente ajustado, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, puede tener fugas o se puede romper la empaquetadura. Asegúrese de que el nivel de aceite del motor esté al máximo. Arranque el motor y verifique que no hayan fugas. Apague el motor y verifique nuevamente el nivel de aceite. Agregue aceite si es necesario. Nuevamente, verifique que el filtro no está abollado. Una abolladura crea un área de esfuerzo concentrado y causa fatiga que puede acortar la vida útil del filtro. No se debe usar un filtro que esté abollado antes de instalarlo, ni que se abolle durante la instalación. Hay varios tipos de sistemas, tanto nuevos como antiguos, que utilizan filtros de cartucho en el mercado actual. Se pueden seguir algunas instrucciones comunes cuando se instale un filtro de cartucho. Limpie el exterior de la carcasa antes de retirar el filtro para mantener los contaminantes fuera del sistema de lubricación. Para abrir la carcasa del filtro, desenrosque la tuerca de la tapa del mismo. Quite el filtro y todas las juntas usadas. Limpie el interior de la carcasa del filtro con un paño limpio para quitar los contaminantes. Inspeccione el filtro nuevo para asegurar que se hayan incluido todos los sellos y juntas requeridos. Verifique también que el filtro no está dañado. No se deben usar filtros dañados. Reinstale el filtro y todas las juntas necesarias. Después de reinstalar la tuerca de retención de la tapa, verifique que el nivel de aceite esté al máximo y arranque el motor para comprobar que no haya fugas. Apague el motor y verifique nuevamente el nivel de aceite. Agregue aceite si es necesario. Cuando deseche filtros de aceite usados, recuerde seguir todos los reglamentos de la EPA en su área. En esta presentación, hemos examinado brevemente la historia del filtro de lubricante y enfatizado las mejoras más importantes. Hemos explicado la importancia del sistema de lubricación e ilustrado cómo funciona. También hemos hablado de las distintas causas de desgaste del motor e ilustrado cómo un aceite adecuadamente formulado y mantenido reducirá enormemente estos tipos de desgaste. Después de haber visto esta presentación, debe tener una buena comprensión de la importancia de la filtración de lubricante y saber el significado de la clasificación en micrones y cuál es el tamaño de contaminantes más perjudiciales para un motor típico. También debe entender las distintas clasificaciones de rendimiento, las cuales no solo incluyen la clasificación en micrones, sino que también la relación beta, eficiencia y capacidad, y la correlación entre ellas. Durante los últimos minutos mencionamos las características y ventajas de los distintos filtros de lubricación, incluso los filtros en derivación, de flujo completo, en derivación flujo completo y de alta velocidad de circulación. También indicamos las señales típicas a las que hay que prestar atención para investigar las fallas del motor y mostramos cómo el mantenimiento preventivo regular es la clave para prolongar la vida útil del motor. Y finalmente, describimos las técnicas de instalación para los filtros de rosca y de cartucho para garantizar una filtración apropiada. Baldwin Filters extiende que su equipo es una inversión significativa. Es por eso que el objetivo de Baldwin es brindarle una amplia gama de filtros para lubricante que cumpla o exceda las normas OEM y EPA. Baldwin
ya está trabajando arduamente para desarrollar y adaptar los diseños de filtros para satisfacer las nuevas normas de emisiones. Tanto en vehículos comerciales en la carretera, equipos de construcción para uso fuera de la carretera, o equipos de minería o explotación forestal, para aplicaciones industriales, agrícolas o marinas, o en vehículos para pasajeros y utilitarios livianos, Baldwin Filters cuenta con el filtro acertado para satisfacer sus necesidades.